Tradicionalmente, en el espacio social, el protagonismo lo ha llevado siempre el hombre. Durante siglos eran ellos quienes ocupaban el centro de la vida pública, ya fuera en el ámbito sociolaboral, en la política, también en las fiestas y en la vida religiosa, desde luego. En todos los ámbitos, la mujer o desaparecía o aparecía de manera subalterna. Su espacio, entre comillas, natural, era la casa, el refugio doméstico, y su función principal, la reproducción y el cuidado de la familia. A partir del siglo XIX se produce, sin embargo, una transformación profunda del sistema económico. La industrialización genera nuevos espacios de socialización a los que la mujer lentamente y con bastantes dificultades a menudo se va incorporando. Primero como trabajadora, luego como estudiante y después como ciudadana de pleno derecho. Un largo proceso que aún hoy está por culminar y cuyos orígenes rastreamos en los próximos minutos con ayuda de nuestra invitada. Juana Aguirre ha elegido muy bien en esta ocasión porque la persona a la que vamos a presentar a continuación tiene muchísimos conocimientos sobre la presencia social de la mujer. Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Efectivamente, se trata de María Jesús Pacho, que es profesora del Departamento de Historia del Arte y de la Música de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco y que actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre el tema que ha señalado, Eva, la presencia social de la mujer en Vizcaya, concretamente en Vizcaya, a partir de la industrialización. Y es el tema sobre el cual presentó una comunicación, y ahí es cuando yo la cacé, en el último simposium sobre Bilbao que organiza desde hace ya 20 años, cada año, Eusko Ikaskuntza, con el Ayuntamiento de la capital. Arratsaldeon, María Jesús. Arratsaldeon, Juan. Bueno, pues sí, como ha dicho Eva, a lo largo del siglo XIX la sociedad tradicional, la sociedad de raíz rural, que era la propia del país, pues asistió a la irrupción de unos modos nuevos de producción y también una forma nueva de vivir, una cultura social de tipo urbano. Una primera aproximación, María Jesús, ¿de qué modo cambió el estatus femenino en esa transición? Sí, el trabajo al que hacías mención, el proyecto de investigación, es un proyecto de investigación que se titula La definición de la sociedad de masas, Bilbao, un engranaje urbano, y abarca desde principios del 20 hasta el año 36. Es un proyecto de investigación que deviene de otros previos en los que, financiado por el Mineco, y que deviene de otros previos en los que estamos trabajando en la manera en que se van definiendo los procesos que van definiendo las sociedades modernas. Entendemos que es esta presencia de la mujer, esta manera en que va ocupando el espacio público, en que se va posicionando en los nuevos modelos de sociabilidad, en los que la costumbre social va variando hasta hacerse moderna, en el sentido que hoy conocemos como moderno desde el punto de vista histórico. Es, como digo, este elemento que consideramos un elemento fundamental de los procesos de modernización de las ciudades. Y esta presencia que históricamente podemos decir que tiene, bueno, que no es nueva, porque la mujer ha estado siempre en la calle y ha estado siempre en la calle, además, que es un poco el hilo conductor de nuestro trabajo, ha estado siempre en la calle trabajando. Pero es verdad que en este siglo XIX esta posición de mujer trabajadora adquiere unos tintes de carácter social, de carácter incluso moral, que son distintivos de la sociedad burguesa que los aloja. Esto es lo que trabajamos, que luego va a tener en el siglo XX, bueno, pues su correspondencia directa con nuevos procesos asociados, en este caso, específicamente a la educación y la profesionalización. Esto es, como digo, uno de los elementos que trabajamos. Específicamente en el siglo XIX, y como digo, se hereda en el XX, este constructo social, esta nueva manera de entender el orden social, tiene como uno de sus grupos damnificados precisamente a la mujer, porque en el modelo de familia burguesa se proyecta la idea de la mujer como depositaria del valor moral, de la carga moral de la familia, de la misma manera que el hombre es el depositario de la proyección de la empresa, de la proyección del negocio. La mujer se queda recluida en este espacio familiar como depositaria y además como transmisora y proyección de estos valores morales y además asociados a la casa. El binomio casa-calle se convierte en un espacio con una frontera muy bien definida desde el punto de vista de la mujer. Y esto tiene una consecuencia directa en sus posibilidades no solo de acceso al espacio público, sino también en sus posibilidades formativas y posteriormente profesionales.
Si comparamos la industrialización que se da en Euskadi con la que se da en Cataluña, vemos que la industria textil catalana se nutre en buena parte de mano de obra femenina. Sin embargo, el modelo industrial vizcaíno, el siderúrgico, es sobre todo mano de obra masculina. Es un modelo diferente. ¿Esto tiene repercusiones? ¿Supuso, en cierta manera, en Euskadi un retraso de los logros de la mujer, de su incorporación al espacio social un poquito más por detrás que en el caso de las catalanas? Los procesos industriales de los que estamos hablando y su deriva en las modificaciones en el orden social son modelos, de alguna manera, que se definen universalmente, con las particularidades efectivamente locales. Mencionas el caso catalán. El caso catalán está muy bien estudiado, también hay trabajo sobre el entorno vasco vizcaíno concreto, pero está muy bien trabajado. Llevan una historiografía muy importante en el estudio de esta incorporación de la mujer a los ámbitos industriales, precisamente por la característica que comentas de la industria textil, la industria auxiliar. Para el caso de Vizcaya es verdad que la industria pesada no parece un entorno, en este contexto decimonónico de que hablamos, no parece un entorno natural para el desarrollo de la actividad profesional de la mujer. Pero sí que tenemos registrados, en bajas cualificaciones, en elementos auxiliares, esta presencia de mujer. Pues en el ámbito de las minas, incluso, esto lo tenemos trabajado. Vamos un poco en el proyecto a ver cómo, aparte de este entorno que, como digo, existe y está ahí, cómo este entorno profesional toma también otros espacios. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que esta idea que planteas de cierto retraso de incorporación de la mujer está atravesada un poco por una mentalidad moderna que concibe la incorporación de la mujer al trabajo y el espacio público como un requerimiento necesario para el desarrollo personal, incluso para el progreso de la sociedad. Tenemos que pensar que en el siglo XIX el trabajo de la mujer es indeseado y es indeseable. Trabaja quien no tiene más remedio que hacerlo. Es decir, tiene una fuerte caracterización, un fuerte condicionante social. Existe de esta manera espacios en los que la mujer se ha incorporado al trabajo, un trabajo no reconocido, que no está en las estadísticas, asistemático, no protegido, que son todas estas actividades que se asocian a cuidar, que parece que es propio de la mujer, a cuidar, a procurar el bienestar, a alimentar, es decir, en el entorno del servicio doméstico, o incluso a todas las relacionado con la costura, este tipo de actividades. Pero se formula aquí, y esto nos interesa especialmente porque es ese camino de la modernidad, un tercer camino, una tercera posibilidad, cuando efectivamente la industria y otro tipo de actividades económicas generan un espacio que aquellas familias que necesitan realmente que la mujer aporte, que las hijas aporten un jornal, ven aceptable por cuanto les aleja del entorno estrictamente proletario de la fábrica. Entonces se generan estos nuevos espacios asociados a las oficinas, al comercio, que por otra parte tienen una larga tradición también en Bilbao. Entonces es este tercer espacio, de alguna manera, el que nos interesa, y que, en este sentido, corre un poco paralelo a lo que comentabas tú de esta incorporación específica en Cataluña. Y vayamos ahora con el tema de la educación, María Jesús, que también lo tienes bastante estudiado y es muy interesante porque nos revela que la situación de la mujer a mediados del siglo XIX, por ejemplo, el primer centro de enseñanza secundaria de Vizcaya, el Instituto Vizcaíno, que fue creado en 1846, no admitía mujeres. Y ahora te quisiera preguntar, entonces, las hijas de las élites burguesas, las hijas de los industriales, de los banqueros, no estudiaban, no accedían a la enseñanza. La cuestión es una pregunta muy interesante, porque la cuestión de la educación, creo que deberíamos aquí, en este punto, diferenciar un poco conceptualmente lo que es la educación y lo que es la formación. La educación está asociada intrínsecamente a la condición masculina, femenina, y la formación tiene una orientación pragmática, una orientación hacia el trabajo, una orientación productiva. Entonces, obviamente, como hemos estado comentando, la parte de la educación tiene también un sesgo de clase, es decir, depende del rol que vaya a jugar esta mujer a futuro en su entorno social.
necesita unos instrumentos, necesita unas habilidades sociales específicas. Concepción Arenal, por ejemplo, relataba que muchas mujeres de la clase alta recibían formación a la espera de encontrar un buen partido para casarse. Esto puede ser así. La aculturación de las clases poderosas en Vizcaya está unida un poco también a esta idea. No significa que no tuvieran intereses culturales. De hecho, bueno, pues parece que hay una sensibilidad importante, tanto para los hombres como para las mujeres. Las mujeres en un entorno familiar, con esta herencia de la institutriz en casa asociado a las clases más pudientes, y con una formación que efectivamente les capacite para desarrollar este rol social. Pues cultura general, música, francés, pero también, incluso dibujo, costura también, pero también unas habilidades específicas que conciben el rol de mujer como gestora de una casa que en algunas ocasiones tenemos que pensar que era como una pequeña empresa, que era como una pyme. Sí. Tenía que saber un poco de gestión de personal, de economía. Entonces, de ninguna manera están ajenas a esta formación, pero mira, podemos poner dos fechas. 1870 es la fecha en que la primera niña se examina en un instituto de secundaria en Huelva. 1910 cambia la legislación española para facilitar o para llevar a la mujer a la universidad. Entre estas dos fechas es fácil hacer una lectura de la presencia de la mujer en el sistema público o en una educación fuera de casa. No va a ser hasta el siglo XX, entrado el siglo XX, cuando la fundación de colegios por órdenes religiosas, colegios de señoritas, que se van a llamar después, facilitan la salida de estas niñas hacia entornos ajenos al hogar para la formación, una formación más sistematizada y regulada. Uh-huh. En Bilbao abre en 1879 la Escuela de Artes y Oficios, que será la primera y durante mucho tiempo la única vía de acceso para las jóvenes a una formación por encima de la primaria. Y aquí entendemos por formación lo que comentabas tú antes, una visión pragmática de lo que se tiene que aprender para desarrollarse en el mundo laboral. No obstante, señalas que esta escuela no tuvo mucho de rupturista, sino que asumió en gran medida los prejuicios del sistema tradicional de educación hacia las mujeres. Sí, en este sentido se ha considerado tradicionalmente las escuelas de artes y oficios como un poco el producto más depurado del Estado burgués de cara a la formación específicamente profesional de la población. Es un sistema heredado del modelo francés que efectivamente encamina hacia la profesionalización de los chicos y tempranamente también en el caso de Bilbao y en general de las chicas. La fundación, como decimos, es del año 79, como bien dices, y ya en el año 80 se plantea la necesidad de abrir aulas a las chicas. Bueno, esto en principio pues es una consideración positiva. Vamos un poquito más adentro. Hay una circunstancia particular que nos habla un poco de qué consideración tiene esta enseñanza. Primero es el contenido de las enseñanzas y segundo es cuándo se ofrecen. Las enseñanzas se reducen a verano durante los primeros 10 años de funcionamiento de la escuela. El verano significa que las niñas entran en la escuela cuando salen los chicos. Ya. Con lo cual ya hay un planteamiento subsidiario. Segundo, y supone además que estas niñas durante el año, puesto que la educación no es obligatoria, durante el año están en otras actividades, en otro tipo de menesteres que en muchos casos son laborales. Perdona, María Jesús, y que al ser de pago son niñas de un cierto estatus económico. Voy a la siguiente. Efectivamente, cuando esta temporalidad pasa, como digo, 10 años después, a ocupar durante todo el año, eso significa que esa mano laboral deja de llevar un sueldo a casa, lo que implica necesariamente que esa familia puede sostener una, dos o las hijas que fueren en un plan de estudios. Es interesante respecto al currículum también, como, y en lo que comentaba Eva de que no tiene una naturaleza rupturista, que las primeras actividades que se incorporan son un poco estas que venían haciéndose, pues son la costura en blanco, pero bueno, el sistema tiene unas demandas
y se generan unos espacios en los que, como decíamos, es aceptable desde el punto de vista familiar y social que las mujeres se integren. Y en estos nuevos espacios hace falta una cualificación. Y nace la línea, en el año 90, de enseñanza profesional mercantil de la mujer. Y ahí se incorpora la taquigrafía, por ejemplo, se incorpora la mecanografía, la teneduría de libros, el francés, el inglés, que nos está diciendo claramente cuál es la demanda profesional y la necesidad de una formación específica. Y se puede hacer un perfil, se puede dar un perfil aproximado de las alumnas, de su origen social, de qué edad media tenían más o menos. Sí, es un poco el objeto de este trabajo. Y una cosa más, sí. ¿Y había profesoras también? Sí. Es un poco la contraparte, ¿no? Había alumnas y, bueno, la relación con el profesorado es también una relación que se puede incluso entender, bueno, pues la relación con los hombres fuera del espacio del hogar, ¿no? Entonces, se facilita también la entrada de las profesoras. La maestra es, junto pues con las parteras, por ejemplo, con las comadronas, es de las únicas profesiones reconocidas para la mujer muy tradicionales. Primero entran con 12 años, en la segunda década de vida de la escuela pasamos a los 14, pero a estos 14 con un perfil profesionalizador o técnico muy claro, que habla, como decía, y respecto a la cuestión del grupo social, primero la posibilidad de que estas niñas acudan a la escuela durante todo el año y no solo en verano, porque se mantiene también la escuela de verano, con lo cual hay una distinción clarísima de niñas que van en verano y niñas que pueden estudiar durante el año. Y respecto a la circunstancia social, aparte de este dato, las fuentes son interesantes desde el punto de vista de que en los libros de matrícula, por ejemplo, o los padrones municipales nos informan de las características de las familias y del lugar donde viven estas alumnas. De manera que podemos componer un puzzle que acabe por decirnos cómo se va configurando esta clase media, que queda entre las obreras y las grandes familias. Los libros de calificaciones de la Escuela de Artes y Oficios dicen que las chicas sacaban mejores notas que los chicos. Sí, parece que es una dinámica que se mantiene. Es verdad, hay una proporción entre chicos y chicas de 1 a 4, de una chica por cada cuatro alumnos, y el conjunto de los resultados académicos van en beneficio de las chicas. A ver, tenemos que pensar también que las posibilidades de empleabilidad de los chicos, aun sin formación, son mayores que las de las mujeres. Y que este perfil social específico hace también que parece que son un grupo consciente de que esta formación es también una escalera social. Entonces, esto sin duda, bueno, pues es un acicate, debe de ser un acicate. Sí, más implicadas quizás en el concepto de hay que sacar buenas notas y triunfar en esta fase. Efectivamente. Entonces, en este binomio que es artes y oficios, se ve claramente que las artes triunfaron sobre los oficios y la formación femenina fue, por lo que nos has ido contando, encaminándose hacia labores burocráticas, etcétera, de uso para las administraciones y las empresas. ¿Puede tener algo que ver esto con que en nuestro país no haya habido mujeres artistas consolidadas hasta bien dentro del siglo XX, salvo excepciones rarísimas como Benita de Benito, la bilbaína, ¿verdad?, del siglo XIX? Es una cuestión muy interesante y que en el ámbito académico y en el ámbito de la historia del arte como disciplina estamos ahora dándole una vuelta. Claro, la invisibilidad de las mujeres en todos los sectores, en el sector artístico en la misma medida, y en este caso, bueno, pues tenemos que pensar que el acceso no solamente en la Escuela de Artes y Oficios, que por cierto, Pablo de Alzola, que es el que impulsa su crecimiento, habla de la Escuela de Artes y Oficios, estamos hablando del año 1879, como incluso un germen que posibilite
que salgan artistas, y además creo que viene a decir artistas del nivel que merece una sociedad que va a progresar como la bilbaína y la vizcaína. Es decir, que tampoco en el ámbito masculino sobresalíamos desde el punto de vista artístico. La mujer tiene completamente vetadas y vedadas históricamente todas las instituciones encaminadas a la formación de artistas. Eso, por un lado, además de todas, pues toda la carga un poco social y de lectura social que hemos venido haciendo. De manera que es verdad que son excepcionales, es verdad que cuantitativamente no podemos hablar de mujeres artistas, si entendemos artístico pero en este entorno conceptual. Pero bueno, también podemos traer aquí, pues la reflexión que hacía Bourdieu, ¿no? No es verdad o no es cierto, no se puede dar por bueno que aquellos que son buenos, y él decía, buenos artistas salen adelante. Desde luego está el entorno que alberga y que debe promocionar a aquellos que teóricamente tienen talento. Y desde luego este entorno no era favorable a las mujeres, ni en el arte ni en ningún ámbito. Una época de transformaciones, en todo caso, de las que nos ha hablado nuestra invitada, María Jesús Pacho, a quien agradecemos su presencia, y a ti también te deseamos una feliz tarde, Juan. Es que ricasco, Eva, y saludos, María Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan.